Hola, si estás pensando en aplicar a un programa internacional, a una beca, a un trabajo en el exterior, a una visa, posiblemente escuchaste hablar de los exámenes de TOEFL y de IELTS. Cualquiera de estos dos exámenes sirven para medir tu nivel de conocimiento de inglés y son exámenes estandarizados que se aceptan en la mayoría de las instituciones o en la mayoría de los programas a los cuales uno esté aplicando. Lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente. Ambos exámenes te van a estar evaluando en las 4 habilidades, en reading, en listening, en speaking y en writing. Y posiblemente te esté preguntando, bueno, entonces, ¿cuál de los dos es más fácil? ¿Cuál de los dos me conviene rendir? Bien, a lo largo de este video yo voy a estar respondiendo a esas dos preguntas que son muy comunes entre los candidatos a una aplicación internacional. Una de las cosas que tenés que saber es el sistema de puntajes. En el caso del TOEFL, el puntaje máximo es de 120 y cada sección vale 30 puntos. O sea que ese 120 surge de la suma del resultado de cada una de las secciones. En el caso del IELTS, se evalúa del 0 al 9.0. Ten en cuenta que el 9.0 equivale a un 10 o el 100%. Y cada sección vale lo mismo y el resultado final surge de un promedio de esas secciones. En ambos casos tenés que tener en cuenta que la mayoría de las universidades tienen un puntaje mínimo. Universidades, programas, becas o lo que sea que estés aplicando. Y en algunos casos te piden también un puntaje mínimo en alguna de las secciones en particular. Por ejemplo, es muy común que te pidan un 100 en el TOEFL y no menos de 25 en Speaking o en Writing. O que te pidan 7.0 en IELTS, pero no menos de 6.5 en Speaking y en Writing. Esto es porque definitivamente hay secciones que pueden ser un poco más fáciles y puedes sacar mejor puntaje, pero una de las cosas que ellos buscan evaluar es que realmente puedas comunicarte en este idioma. Te voy a contar ahora un poco sobre la sección de Reading. En ambos exámenes te vas a encontrar que hay 3 textos de una longitud aceptable y un nivel de dificultad que equivale a la comprensión de un alumno de Upper Intermediate en adelante. La gran diferencia entre los dos exámenes es los tipos de ejercicios. En el caso del TOEFL, te vas a encontrar que aunque todos los ejercicios son de multiple choice, y en el caso del IELTS, te vas a encontrar con que además del multiple choice, tenés ejercicios donde tenés que poner, por ejemplo, true, false, not given, o que tenés que completar con información, o que tenés que responder en alguna pregunta. Entonces, los textos de los dos exámenes no son muy diferentes en cuanto a niveles de dificultad. Lo que sí varía ampliamente son los tipos de ejercicios que tenés que responder en ambos exámenes. En el caso de la sección de listening sucede algo similar. Otra vez, no te vas a encontrar con grandes diferencias en los niveles de dificultad de lo que estás escuchando, pero sí los ejercicios son distintos. También la metodología de administrar esa sección es diferente. En el caso del TOEFL, vas a tener 4 ejercicios de listening y vas a escuchar el primero. Una vez que lo escuchaste, vas a responder las preguntas, después vas a escuchar el que sigue, responder las preguntas y así. Mientras estás escuchando, podés tomar nota de la información, porque la realidad es que no sabes qué detalles te pueden preguntar. En el caso del IELTS es bastante distinto, porque vos en primer lugar vas a escuchar al presentador indicándote los tiempos. Vas a ver cuáles son las preguntas, vas a tener unos segundos para leerlas muy por encima y luego vas a empezar a escuchar. Y en la medida que vas escuchando, vas a ir respondiendo. En cualquiera de los dos casos, todo se escucha una sola vez. Y en el caso del IELTS, además de los típicos ejercicios de multiple choice que podés encontrar en el TOEFL, vas a encontrar también ejercicios donde tenés que completar con información. Entonces, en ese sentido, puede ser que la sección de listening, en el caso del IELTS, representa un desafío un poco mayor que en el TOEFL.
Te cuento ahora sobre la sección de speaking, que puede ser una sección que da un poco de miedo o requiere de más trabajo. Acá sí podemos decir que hay muchas diferencias entre los dos exámenes. En el caso del TOEFL te vas a encontrar con que tenés 4 ejercicios donde vos vas a tener que hablar dentro de un marco de tiempo. O sea, en todos los casos la respuesta es contrarreloj, y también estás siempre hablando frente a la computadora. Es decir, que tu respuesta va a quedar grabada y luego va a ser corregida por los profesores. Pero en ese momento estás vos sentado frente a la computadora. En el caso del IELTS es un poquito distinto. Tenés 3 secciones en las cuales tenés que hacer diferentes cosas. Podríamos llegar a decir que el tiempo es un poco más flexible, porque si bien hay un margen de tiempo, el límite para dar cada una de las respuestas es un poco más flexible, y la gran diferencia es que lo haces con un profesor. De todas maneras, el profesor tampoco te va a dar ningún indicio de que si estás respondiendo bien, si estás respondiendo mal, o tampoco te va a pedir que repitas. O sea, que vos tengas al profesor ahí es casi lo mismo que tengas la pantalla de la computadora. Tu respuesta también va a ser grabada y luego va a ser evaluada por los profesores que corrigen el examen. En este caso, me atrevo a decir por mi propia experiencia que en general los alumnos se sienten un poco más cómodos con la sección de speaking del IELTS. No significa que en el caso del TOEFL sea mucho más difícil. Sí, en el caso del TOEFL es mucho más estructurada, entonces si uno no tiene un muy buen nivel de inglés, pero aprende la técnica, puede sacarle bastante provecho a esa sección. La última sección sobre la que te voy a hablar es la sección de writing. Y esta también es una sección que puede representar un gran desafío para muchos alumnos. En este caso, al igual que en la sección de speaking, hay muchas diferencias entre los dos exámenes. Ahora te voy a describir cuáles son. Pero primero, lo que sí tienen en común es que en los dos exámenes tenés que hacer 2 ejercicios de writing, y la sección completa te va a llevar 1 hora de trabajo. En el caso del TOEFL, el primer ejercicio es lo que se llama Integrated Writing. Acá vas a tener que leer un párrafo, vas a tener que escuchar a un profesor hablando sobre un tema que está relacionado a lo que ya leíste, y luego vas a tener una pregunta y vas a tener que responder usando la información que obtuviste, tanto del reading como del listening. Esto es un párrafo, no es un ensayo, y es relativamente sencillo siempre y cuando vos hayas tomado las notas correctamente, hayas captado todos los detalles y sepas estructurar y organizar el párrafo que estás escribiendo. Es clave en este caso conocer las estrategias de examen para hacer una respuesta que sea totalmente efectiva. El segundo ejercicio de writing es un ensayo. Es un ensayo que ronda las 300-350 palabras, y te podés encontrar con distintos temas y distintas estructuras, pero te diría que son temas que son relativamente sencillos y de la vida cotidiana. Son temas de los cuales todos podríamos hablar o dar una opinión. Vas a tener que aprender 4 formatos de ensayos posibles, porque te va a tocar alguno de esos. Y también es clave, en este caso, leer la pregunta en detalle, comprender lo que se te está pidiendo y que respondas justamente a lo pedido. En el caso del IELTS, el primer ejercicio es un ejercicio de report writing. En este caso, se te va a proveer de cierta información que tiene que ver con cifras, con estadísticas. En algunos casos puede ser un gráfico describiendo procesos o describiendo cómo funciona una maquinaria, ¿sí? La realidad es que los temas pueden variar mucho y hay entre 10 y 13 formatos distintos de información que te puedan brindar. Con esa información que te brindan tenés que escribir un pequeño reporte. Sí es clave acá el manejo del vocabulario específico para describir reportes, el uso correcto de determinadas estructuras gramaticales, que por supuesto estas las tenés que aprender, las tenés que saber, y por supuesto tener la información muy bien organizada.
En el segundo ejercicio, que es un ensayo, al igual que en el TOEFL, te vas a encontrar con que los temas son un poquito más complejos, tal vez un poco más elaborados que en el caso del TOEFL. Por lo general vas a tener que dar tu opinión o distintos puntos de vista, pero mi impresión es que muchas veces no son tan estructurados como sucede en el caso del TOEFL. Entonces, en el caso particular del writing, es mi sensación que los alumnos tienen que tener un mayor y un mejor dominio de las habilidades de writing para obtener los puntajes aceptables por la mayoría de las universidades. En ese sentido, me atrevo a decir que la sección de writing del IELTS es un poco más difícil que en el caso del TOEFL. Bueno, habiéndote dicho todo esto, te estarás preguntando, entonces, ¿cuál me conviene rendir? ¿Cuál de los dos es más fácil? La realidad es que lo que puede ser más fácil en un examen y es un poquito más difícil en el otro, sucede del revés con otros puntos. O sea que si vamos al resultado final, la realidad es que el nivel de complejidad total de los dos exámenes es muy similar. Así que no te vas a encontrar con exámenes completamente distintos y que si de repente te va a ir muy bien en uno, te puede ir muy mal en el otro. No, vas a encontrar como que hay muchos puntos en común. Sí, depende mucho de cuál sea el background del candidato, de que si ya preparaste otro examen, si de repente siempre estuviste acostumbrado a trabajar con los exámenes de Cambridge, tal vez te sientas más cómodo con el IELTS, o a veces también sucede que estás aplicando a una institución o a un programa que te pide exclusivamente uno de esos dos y en ese caso no tenés mucha opción. Así que si bien algunos puntos pueden ser más fáciles o más difíciles en uno o en el otro, la realidad es que el resultado final es similar. En cuanto a cuál te conviene rendir, como te dije antes, va a depender mucho de cuál sea tu background, va a depender si vas a estar aplicando a alguna institución que exclusivamente te pida uno de los dos o si te sentís más cómodo con los exámenes de Cambridge, por ejemplo, posiblemente te convenga rendir el IELTS. En esos casos yo suelo analizar cuáles son las necesidades del candidato, cuál es el background de ese candidato y teniendo en cuenta esos factores decidimos cuál de los dos exámenes es más conveniente que prepare. Si estás pensando en preparar alguno de estos exámenes o tenés dudas sobre tu nivel o no sabes cuál de los dos te conviene preparar, entonces podés contactarnos a través de cualquiera de estos canales. Estamos para ayudarte.